Hablar de baloncesto de formación en España es hablar de la peña. Y es que no concibo un Juventud de Badalona sin la idiosincrasia de trabajo de cantera y de los jugadores que vienen de abajo para arriba rompiendo la puerta del primer equipo. Hoy hablamos con el director deportivo de cantera del Juventud de Badalona para que nos explique un poco de su filosofía de juego, de su filosofía de cantera, de cómo trabajan, que es muy importante y creo que es un modelo que todos los clubes deberíamos replicar a nuestra escala. Cabecera y comenzamos. Escuchar una palabra que para mí y a partir de ahora para todos va a ser muy importante. Baloncesto. Pues como hablábamos en la introducción, hablar de cantera en España es hablar de la peña. ¿Y quién mejor persona para hablar de ese proceso de cantera que su director deportivo? Tuve la suerte de poderlo conocer en el torneo cadete de Genovés, aunque yo ya lo conocía porque lo tuve de profe en una formación que estuvimos en Semana Santa, iba a decir yo, en el Puente de la Constitución en Madrid. Así que para mí es un orgullo y un placer tener aquí a David Jimeno, director deportivo de la Peña, hablando de baloncesto. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Deportivo de la cantera, ¿eh? No me Sí, sí, de confundáis, cantera, de Rafa, cantera. que del club es Jordi Martí. Nada, queríamos hablar un poco, en este caso, lo que es de esa subida de los jugadores al primer equipo. Yo que soy de una ciudad como Giria, que bueno, Le Plata, en segunda C, tiene 6 tíos que han salido de las categorías inferiores. Yo me siento muy identificado en este sentido con la Peña. ¿Qué es lo que tiene ese ADN Peña? Que los jugadores de cantera, cada 2 por 3 están en ese primer equipo. A ver, como todos sabéis, la idiosincrasia del club es esa, ¿no? Formar jóvenes jugadores. Nosotros nos llamamos Juventud Badalona, ¿no? O sea, en el nombre ya lo implica, ¿no? Al final es una estrategia global del club, con además una historia tremenda, ¿no? Y no es solo una casualidad o una eh, mm, suerte de tener talento, que lo tenemos, ¿no? Sino es un trabajo, como os decía, muy marcado desde la línea deportiva, desde presidente, pero también desde los fans, ¿no? Los socios, todo el mundo quiere ver jóvenes en el club. Todo el mundo entiende que es uno de los mejores sitios para poder desarrollarse como jugador. Y luego creo que la diferencia está claramente en que damos esa oportunidad, ¿no? Porque al final tú puedes trabajar desarrollando talento, pero al final, si no das esa oportunidad y no pagas ese peaje, que al final es el peaje que pocos entrenadores, directores deportivos, presidentes están dispuestos a realmente pagar, ¿no? Para que un joven tenga ese tiempo también de tener esa oportunidad en el primer equipo y equivocarse y tener ese tiempo para desarrollarse, que eso al final creo que es donde realmente es más complicado encontrar clubes como el nuestro, ¿no? Porque estructuras de cantera que más o menos trabajen bien, hombre, yo os voy a hablar de la nuestra, que creo que es seguramente de las más, ya no sé si de las mejores, pero sí que llevamos años de ventaja, ¿no? Llevamos muchos años de ventaja y en ese sentido tenemos más experiencia y tenemos ya muchos caminos hechos y muchas hostias también hechas y tenemos pues un aprendizaje muy claro, pero yo te diría que la clave es que el club está muy encaminado para que realmente esto suceda, ¿no? Y te diría que la oportunidad que se acaba dando en el primer equipo, ¿no? Pues a día de hoy, pues siguiendo con la historia del club, pues es un poco lo que marca la diferencia. Una de las cosas que a mí me marcó y coincido mucho contigo, que de lo que nos diste la clase en Madrid, es que al final el ganar en formación no es el éxito. Al final el éxito es esa generación de talento para el primer equipo. Para mí es una de esas claves, porque yo ahora, por ejemplo, el club que sí estoy en la dirección deportiva, veo, y es que hay 4, 5, 6 jugadores
que han pasado por las categorías, que han venido desde abajo hasta arriba, o de los propios jugadores que ahora han tenido oportunidad en Liga EVA y demás. Entonces, un poco por ahí es donde viene el talento y el éxito. Correcto, totalmente. Al final, ganar en formación, mm, como siempre, depende del valor que le quieras dar, ¿no? Está claro que hay que enseñar a competir. Es decir, y eso sí que es indudable, ¿no? Yo creo que nosotros no rehuimos de competir. Es decir, tenemos que ser competitivos y formar al jugador para que entienda que la competitividad interna de cada uno de los jugadores para llegar a la élite o para llegar a su tope como jugador es imprescindible. Ganar, pues muchas veces es la consecuencia de un buen trabajo. Nosotros es la realidad que si en algún momento de la formación hemos ganado más o ganamos más o estamos más cerca de ganar, es en las etapas de junior, ¿no? Porque al final todo ese trabajo un poco de desarrollo del jugador que empieza primero con la selección, que sigue con ese trabajo a largo recorrido en etapas de minibásquet infantil, incluso cadete. Además que es una tipología de jugador en la selección que normalmente tarda en competir, porque al final, si tú estás buscando un recorrido y que tenga esa capacidad de seguir progresando y mejorando normalmente, bueno, sí que hay talentos pues muy concretos, pero normalmente esos jugadores necesitan tiempo, ¿no? Para desarrollarse, para mejorar, para aprender. Y entonces nosotros sí que intentamos pues formar al jugador con una idea muy clara de competir, pero por encima de todo, que seamos capaces de verlo al final del camino, ¿no? Y eso sí que es verdad que en las etapas junior, pues se ve más, ¿no? Porque al final el jugador ha pasado por más etapas, más procesos, llega más preparado, físicamente es una realidad que se iguala todo mucho más y es más fácil también competir y luego estar más cerca de ganar, ¿no? Nunca es una, vamos a decir, una responsabilidad, pero sí que competir o una obligación, pero competir sí que está dentro del ADN de la peña. Hubo una tabla que a mí me gustó especialmente, esa de todos los jugadores de la Peña que habían salido para el baloncesto élite, y es que en los últimos 20 años, 30 jugadores como mínimo consolidados en la CB, y ya si nos ponemos a mirar los que hay en primera, segunda C, eh, son números espectaculares. Yo creo que por ahí, de lo que hablabas de enseñar a competir y de desarrollar ese talento, ahí está el éxito de la Peña. Sí, como te comentaba, el éxito de la peña es multifactorial. La realidad es que nosotros tenemos una ratio de 1,5 jugadores por generación, que es seguro una de las más altas de Europa. Y a partir de allí entendemos que, como te comentaba, ¿no? Es un multifactorial y nosotros tenemos una realidad muy clara que es la de intentar generar talento para nuestro primer equipo, ¿no? Es verdad también que hace años, pues seguramente éramos, pues una rara avis, ¿no? O un club mm, que era de los pioneros en ese sentido y a día de hoy con la globalización, ¿no? Con la aparición de nuevos escenarios para los jóvenes también, nuevos clubs también que para intentar también apostar y atraer talento también intentan apostar por jóvenes. Pero claro, nosotros los formamos desde los 3 o 4 años, ¿no? El caso de Joel Parra, el caso de Pau Rivas, que ahora es nuestro capitán. Es difícil encontrar un modelo en Europa que compagine pues una escuela de baloncesto social, ¿no? Donde cualquier jugador y jugadora pueda venir a nuestro club y ser de la peña y jugar con la camiseta y la metodología del club, tenga el nivel que tenga, pero al mismo tiempo también tener una estructura de rendimiento donde allí sí que nuestros jugadores con más talento pues tienen ese desarrollo más enfocado al rendimiento y a nuestro primer equipo, ¿no? Encontrar una estructura tan pura de baloncesto, ¿no? Que se nutra desde su
cantera desde lo social, luego desde lo competitivo y que tenga todas las etapas tan trabajadas, es difícil de encontrar, ¿no? Hay muchos equipos ACB que tienen canteras, pero solo son de rendimiento, ¿no? No son sociales, ¿no? Solo tienen pues 5 equipos con pues 12 o 13 jugadores, pero no tienen esa parte social. Luego también hay clubes, ¿no? que apuestan por un jugador joven, pero que ese jugador no lo han formado ellos mismos, ¿no? Sino que pues lo fichan, ¿no? Pues te voy a decir el caso de Ulm, ¿no? Por ejemplo. Que está haciendo yo creo que en ese sentido una estrategia más deportiva, ¿no? De captar ese talento joven, pero ya no hablamos de un joven, sino hablamos de un profesional joven. Nosotros captamos al niño, ¿no? También tenemos la captación de talento joven con niños de 14, 15, 16 años que ya están en otro perfil, pero es verdad que una estructura tan pura de formación, pues es difícil de encontrar. Sí, y además, no solo eso, aparte de los equipos de cantera, esa vinculación también con el Prat para que esos jugadores en edad casi o bien junior que igual están un poco formados ya demasiado para el EVA, o esos seniors de primer, segundo año que pueden tener ese proceso madurativo más tardío, también para acabar de desarrollarlos para poderlo tener al primer equipo. De hecho, venís a Giria, de hecho, cuando se emita y habréis jugado, hay un jugador de ese Prat que me encanta, que es Ian Platiu, que ya ha debutado con el primer equipo. Sí, al final el paso del Prat después del primer equipo, a día de hoy nosotros tenemos una estructura que es nuestro junior que compite en la Liga Catalana Junior y en la Liga EVA. Y luego tenemos el Prat, que es nuestro equipo vinculado que está en Le Plata. Entonces, nuestros jugadores top, vamos a decir, con más nivel junior, compiten tanto en este Prat como también en el EVA. Y luego los jugadores cuando acaban la etapa senior, perdón, junior y pasan a la etapa senior, lo que está claro es que el salto al primer equipo es enorme, ¿no? Solo está pues a las manos de muy, muy, muy pocos jugadores. A día de hoy te diría que el último caso ha sido Michael Rusic, que lo ha podido conseguir, pero la realidad es que necesitas de este vinculado y sobre todo necesitas que este vinculado sea un vinculado de una cantera, es decir, siga con ese trabajo formativo, ¿no? Que no se diluya la competición y la exigencia de la liga, pues en este caso Le Plata, ¿no? A veces el Plata ha competido en plata, a veces ha competido en oro, pero que no se diluya esa necesidad competitiva con el objetivo principal que es formar a los jugadores, ¿no? Y ahí es muy importante el control que tengamos del entrenador, ¿no? Que el entrenador sea un entrenador que controlemos directamente desde el club y que haga pues ese trabajo conjunto, ¿no? De formar al jugador, enseñarlo a competir e intentar que tengamos esos espacios que aunque sean equipos profesionales, ¿no? Como muchas veces, o jugadores jóvenes rodeados de jugadores profesionales, que sigamos teniendo esa prioridad en su desarrollo. Luego también es verdad que estos jugadores que están en Prat también entrenan con el primer equipo y poco a poco van sacando un poco la cabeza tanto en entrenamientos como esporádicamente en algún partido, en el caso de que haya algún tipo de lesiones o si realmente el trabajo que está haciendo es muy bueno. Y poco a poco se va generando ese espacio para que al final, cuando nosotros ya vemos que el jugador está preparado, o dar el salto directamente o incluso hay veces buscar alguna cesión, ¿no? Como hemos hecho este año, por ejemplo, con Jordi Rodríguez, que se fue al Tizona porque entendíamos que la Le Plata a lo mejor le quedaba pues a lo mejor un poco pequeña y la Leporo era un buen escenario. También hay veces que hacer las maletas y irse a realmente a darse de morros con la realidad también ayuda, ¿no? A entender lo que es la vida profesional. Entonces, al final nosotros tenemos una estructura muy marcada, con unos pasos también muy delimitados, muy controlados, pero cada jugador tiene su camino y allí pues la gracia está en encontrarle a cada jugador su camino y que al final sea un buen camino para todos. Y ese crecimiento también implica a los entrenadores, porque Dani Miret empezó, entrenador del primer equipo, empezó también en categorías inferiores de la Peña y poco a poco ha ido creciendo y ese trabajo de promoción interna y de buen hacer de cantera también es que importante es que el entrenador del primer equipo
haya pasado por la cantera. Sí, para nosotros es clave, ¿no? El caso de Dani seguramente es de los últimos entrenadores que ha pasado pues por todas las categorías, ¿no? Desde estar en el mini hasta llevar los infantiles de primer año, segundo, e ir creciendo. Y al final es muy importante, primero, para que nuestros entrenadores que se vayan formando en la estructura de cantera vean y tengan un referente para intentar identificarse. Es muy importante también porque nuestro entrenador, en este caso Dani ahora, o Carlas, como fue también, entiende perfectamente la idiosincrasia del club, entiende internamente cómo funciona el club, entiende lo importante que es para el club los jóvenes, porque él también ha sido parte de ese proceso, ¿no? De formar a jóvenes y de competir a la vez, ¿no? Es decir, las dos situaciones. Y por último, y eso ya es más un, vamos a decir, una metodología más propia del club, el hecho de formar nosotros a nuestros entrenadores nos permite generar maneras de formar a nuestros jóvenes que son las que realmente para nosotros son importantes, ¿no? En ese sentido, formar al entrenador joven con nuestra metodología nos ayuda a que el entrenador entienda que formar tiene que estar por delante de ganar, que entienda cuáles son los perfiles de jugadores que nosotros queremos promocionar, que entienda cuál es nuestro trabajo diario para que ese jugador mejore. Entonces, es mucho más sencillo si tú generas tus propios entrenadores para luego tu propósito, que no deja de ser el de sacar jugadores, ¿no? En ese sentido, tenemos siempre clara, o siempre decimos en el club que a lo mejor tú puedes ser un gran entrenador del Aleporo, pero no servir para entrenar al Caete de la Peña. O puedes ser un gran entrenador, ¿no? Pero no servir para ese infantil o ese junior que tenemos que tener un equilibrio muy claro entre lo que es ganar, lo que es formar, lo que es competir, lo que es el día a día, lo que es el fin de semana, ¿no? Y esto, si lo has vivido, si lo has mamado, si has crecido en esta estructura, siempre es más sencillo. Si no, pues como todo, necesita un proceso, ¿no? Por eso al final también, egoístamente para nosotros, el hecho de formar los entrenadores nos ayuda a que nuestros jugadores pues tengan pues el desarrollo que nosotros desde el club queremos, y al mismo tiempo formamos los entrenadores que nos ayudan a que esto suceda, ¿no? Entonces, tiene muchas patas, ¿no? El hecho de tener a nuestros entrenadores. También es verdad que, como te comentaba, el hecho de tener una estructura social y luego una estructura de competición también nos ayuda mucho, porque al inicio tú, como entrenador joven, entras por la estructura social. Y si tú realmente tienes ganas de crecer, pues ya estarán los coordinadores, ya estaremos un poco, pues todos viendo cuáles son los entrenadores que realmente tienen ese afán de crecer, ¿no? Y poco a poco estos entrenadores se van colocando también en ayudantes de equipos de club, y poco a poco estos entrenadores ayudantes de club acaban siendo primeros entrenadores, ¿no? Entonces no deja de ser una fábrica o una producción tanto de jugadores como de entrenadores que, como te comentaba, pues desde el club tenemos muy trabajada para que todo suceda y todo tenga un porqué. Y el futuro, imagino que será seguir con esa misma línea de generar talento, generar buenos entrenadores y un poco seguir con esta dinámica que yo creo que no perder el ADN de la Peña es lo que le ha funcionado, porque si vemos el otro espejo, que para mí es la otra cantera, que es Estudiantes, cuando dejó de mirar abajo, es cuando acabó cayendo. Está claro, nosotros la realidad es que a día de, o sea, las realidades son cambiantes, ¿no? Y la Peña de hace 30 años, cuando no los extracomunitarios en ACB estaban muy limitados, los cupos prácticamente era otro tipo de normativa, pues nuestra fuerza a nivel de cantera era otra, ¿no? Era más potente, ¿no? Porque el contexto nos ayudaba a ser más competitivos.
a día de hoy, la realidad es que cada vez más el trabajo de los jóvenes y poner jóvenes arriba, tanto por la fuga de talento que estamos experimentando todos hacia Estados Unidos y las cantidades económicas que se manejan en otro tipo de ligas, como la australiana o ligas asiáticas, ¿no? O desde Estados Unidos mismo, pues hace realmente complicado que seguir invirtiendo en cantera y seguir invirtiendo en jóvenes sea fácil, porque al final no nos equivoquemos. Es una idea muy romántica y es una idea muy bonita, ¿no? Pero aquí el club es como una empresa igual que cualquiera. Tiene que tener sus beneficios y tiene que tener su rentabilidad. En ese sentido, si no la hay, nosotros no trabajamos por amor al arte, ¿no? Nos gusta mucho el trabajo que hacemos, somos unos apasionados, pero es verdad que a día de hoy cada vez más se dan menos facilidades para que clubes como el nuestro sigamos en esta línea, ¿no? Y en ese sentido sí que estamos en un momento un poco, pues vamos a decir, mm, mm, no sé si crucial, de cambios o realmente peligroso para que clubes como el nuestro internamente nos planteemos pues dónde va a parar todos estos recursos si al final pues no tenemos esa capacidad de retener ese talento joven y ya no tenemos ni la oportunidad ni de poner a los jugadores porque realmente se van antes, ¿no? Y entonces, bueno, estamos en un momento en el sentido de ver qué rumbo coge todo y también de ver si realmente las estructuras del Estado, Federación Española, todo el mundo entiende que estamos en un momento delicado y que clubes como el nuestro o tenemos algún tipo de sustento al cual cogernos o si no será complicado seguir generando talento para otros, porque al final es lo que últimamente nos está sucediendo, ¿no? Muchas veces la gente me dice, no, David, pero claro, vosotros hacéis lo mismo, vais a buscar un jugador y lo introducéis en vuestra cantera para que... Ya, pero es que nosotros becamos a todos los jugadores. Es decir, nosotros estamos dando la oportunidad de introducir un jugador en una cantera y asumir totalmente todos los gastos deportivos, con lo que eso implica, ¿no? A partir de allí, la metodología, la mejora, las oportunidades, todo tiene un valor muy grande, ¿no? Y si no somos capaces de rentabilizar, pues tendremos que dejar de trabajar. Yo en eso soy partidario y creo que mucha gente se quedaría de montar una NCAA a la europea con los clubes ACB y vinculado con universidades, pero eso sería otro melón por abrir. Eso sería otro melón. David, para acabar, ya sabes que nos gusta que aquellas personas que tenéis más experiencia y demás, deis ese consejo a ese entrenador que tenía 17, 18 años, que se acaba de sacar el título. ¿Qué consejo le darías a ese David de 16, 17 años? A ver, primero que a día de hoy encontrar entrenadores jóvenes es muy complicado. Creo que nos pasa a todos, es decir, antes todos teníamos pues una educación que entendía que a lo mejor pues invertir el tiempo en ver entrenamientos, en ver partidos, en formarse, era pues justamente eso, una inversión. A día de hoy yo al entrenador le diría que no tenga prisa, que disfrute del camino, que lo haga por diversión, que no tenga un objetivo que a día de hoy es complicado porque ya desde bien pequeñitos ya todo el mundo intenta pues que si monetizar el tiempo, que si abrirse grandes oportunidades, que si... Yo creo que al final esto tiene que llegar más adelante, ¿no? Que disfrute, que lo pase bien, que no tenga en mente nada más que no sea aprender y que se quiera equivocar y que quiera pasar por todas las etapas, ¿no?
Eh, yo fui jugador del club, he sido entrenador de todas las categorías, en lo social, en la escuela, en los equipos de club y siempre al final lo que más me ha apetecido es seguir aprendiendo, competir y disfrutar, ¿no? Y lo que me gustaría trasladar a los entrenadores jóvenes, que es lo que yo intento hacer en el club, es eso, ¿no? Que disfruten del camino, que todo lo demás les llegará seguro si realmente les apasiona. Pues con eso nos quedamos. Yo, ahora que tenemos contacto y demás, si voy por Barcelona, sí que aprovecharé para ir a veros entrenar, porque al final, como dices tú, ver otras formas de entrenar siempre te puede dar alguna idea, alguna pincelada. Así que agradecerte, tu tiempo, y pasarte por este canal y ya sabes que esta es tu casa. Perfecto, Rafa, muchas gracias y un abrazo a todos.